¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Bienvenidos al viernes 22 de mayo. Lluvioso en Montevideo, ¿eh? Y fresquito. Sí, ¿cómo andás, Delmi? Buenos días, muy bien. ¿Y vos, Mariano? Bárbaro. Lo que dice Inumet es que a esta hora no es lluvia ni es tormenta, sino que es llovizna en Montevideo. Sí, algunas gotitas. Ahí va. Lo que sí se nota es la baja de temperatura. Oh, sí. De todas maneras, si vos ves el número, no es tan significativo. Tenemos 15 grados con 6 décimas. No está tan mal No está para tan la mal. hora. Pero una camperita, un busito. Porque está ventoso, lo que pasa es que va a estar Sí. más ventoso en un rato, por eso la sensación va a ser menor, así que hay seguro que salía campera hoy, obvio. 90% de humedad a esta hora, 16 será la máxima, o sea que estamos nada más que a 4 décimas de la máxima. O sea, no va a haber más calor que esto hoy. De mañana cubierto con precipitaciones aisladas y viento, y de tarde más ventoso, cubierto y lluvias aisladas también. Ese es el panorama en Montevideo y área metropolitana. Mientras tanto, en el centro de Uruguay, también en el litoral, 13 grados, a esta hora 95% de humedad y la máxima será de 15. De mañana cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas y de tarde cubierto con precipitaciones aisladas. Mientras tanto, por el norte del país, 18 grados ahora, 98% de la humedad y la máxima es esta, es la de estos momentos, 18, no va a haber más que esto. De mañana cubierto con precipitaciones y tormentas y de tarde cubierto también con lluvias y tormentas. Para cerrar, ya que tenemos a Nico Delgado en el estudio, les doy el panorama del este. Vamos a ver cómo está Rocha en este momento, por ejemplo. 16 grados, similar a Montevideo, 96% de humedad, mañana muy húmeda, y la máxima será de 19, también estará cubierto con precipitaciones y tormentas durante todo el día. En cuanto a las advertencias, le digo que hay alerta en todo el país, pero de color naranja es para el norte, se corrió para el norte, o sea que Artigas, Rivera, gran parte de Tacuarembó, salvo Paso de los Toros, y casi todo el departamento de Salto están bajo color naranja por un fenómeno de persistencia de tormentas y lluvias, y el resto del país está con color amarillo por el mismo fenómeno. Todo pasa. Las noticias en bandeja. El presidente Lacalle Pou anunció que las clases volverán de forma escalonada con 3 lunes como mojones, 1 de junio, 15 de junio y el último el 29, día en que se dará la mayor apertura con escuelas y liceos de Montevideo y el área metropolitana, públicos y privados. Más temprano, los expertos asesores del gobierno, Radi, Cohen y Paganini, habían dicho que los niños se enferman poco, levemente y transmiten poco la enfermedad. Además, afirmaron que no existe una evidencia que diga que la suspensión de clases haya sido positiva para frenar la pandemia. Mataron a otro recluso del Comcar y ya es la 4ª muerte en menos de un mes en el módulo 11 de ese penal de Santiago Vázquez. La víctima es Esteban Fabián Manángelo, quien fue herido de gravedad con un corte, lo llevaron de urgencia al Hospital Maciel y falleció ayer de mañana. Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el homicidio. La fiscal Darviña Viera, que investiga la causa de explotación sexual de adolescentes, negó que haya una red que se dedique a esta actividad en Uruguay. Viera también defendió su decisión de no pedir prisión preventiva para los 11 imputados, aunque no descartó dictar esa medida con alguno de los implicados en los próximos días. El Ministerio de Desarrollo Social contrató a la consultora Equipos para que realice una investigación de monitoreo de opinión pública sobre la imagen de la cartera por un valor de 390.000 pesos masiva. Según el documento de la compra que circuló en redes sociales y fue publicado por varios dirigentes del Frente Amplio, la Secretaría busca conocer el impacto en la opinión pública del trabajo realizado y la evaluación comparada que los uruguayos tienen en relación a la gestión pasada. La Fuerza Armada de Venezuela hizo pruebas con misiles en La Orchila, isla que está ubicada al norte de su territorio, según informó el presidente Nicolás Maduro, explicando que el ensayo se debe a la eventualidad de tener que defender aguas y costas del país. Además, el presidente dijo estar a la espera de la llegada de buques petroleros por parte del régimen de Irán en medio de tensiones con Estados Unidos. La Asociación Uruguaya de Fútbol mandó su protocolo de seguridad sanitaria a los clubes para que estos le marquen algunas observaciones que consideren correspondientes de cara a un pronto retorno a los entrenamientos. Una de las instituciones que no realizó ninguna indicación fue Plaza Colonia, y su gerenciador, Carlos Manta, dijo en Radio Sport que está de acuerdo con el texto, además de afirmar que el regreso a la actividad se demora por un tema económico. Con Mariano todo pasa. Todo pasa. Con Mariano López y Paula Barquet.
Ya vamos a estar en instantes con el desarrollo de toda la información. Les vamos a contar también cómo es todo el cronograma de retorno a las aulas. Escucharemos al presidente de la calle Pou, a Robert Silva, también a los 3 expertos que dieron ayer su primera conferencia de prensa. Pero antes les cuento las entrevistas que tenemos hoy. Vamos a estar conversando sobre las 8 de la mañana con Ricardo Gil Iribarne, el ahora expresidente de la JUTEP, de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que, como ustedes ya saben y como les contamos acá, se alejó del cargo. También hoy vamos a estar charlando con el Panza Martín Juet, un amigo de la casa, reconocido chef, que nos va a contar cómo es el plan que tienen los gastronómicos, ¿no? Una movida de restaurantes y bares y roticerías también para poder volver a la actividad lo más pronto posible y con un respaldo de las autoridades. Y luego vamos a hablar con el analista internacional y también analista económico Nicolás Albertoni, que vive en California, en el oeste de los Estados Unidos, y desde allá, desde el oeste estadounidense, nos va a hablar. Él se va a despertar a las 5 menos cuarto de la mañana. ¡Qué maestro! Para hablar a las 5 en punto con nosotros. Impresionante. 5 de allá, 9 de acá. ¿Y qué más? Y después la columna de César Ernesto Sanguinetti, la música de los viernes. ¿Cómo andas, Nico? Muy bien. ¿Está lloviznando o es Sí. mi sensación? No, es llovizna, efectivamente, sí. Aparentemente no va a haber más que eso acá en el sur, porque se pronostica eso, lloviznas y lluvias, probabilidad de lluvia. No va a haber tormenta ya, pero sí, el viernes está feucho, ¿no? Ayer pude hablar con los míos, con mi gente de Rocha, tuyos, sí. Y me contaban que la sequía, la falta de agua, el déficit hídrico es muy importante, que no llegaron las lluvias, y me decían que es donde más se concentra en todo el territorio nacional la sequía. En el departamento de Rocha siguen esperando agua. Así que bueno, no tuvieron suerte en este temporal. Y mientras pasa eso, en el norte del país ya hay riesgo de que haya inundaciones si hay tormentas fuertes por algunos días más, ¿no? Increíble, es lo que pasa muchas veces, como que no logramos el equilibrio, ¿no? Es difícil. Vamos a empezar con el desarrollo de la información y les vamos a contar, como todos los días, el estado de situación de la pandemia. Y para eso leemos el último informe del Sistema Nacional de Emergencias en cuanto a la COVID-19. ¿Qué dijo el SINAE ayer? ¿Cuáles son los números? Bueno, el Sistema Nacional de Emergencia divulgó a través de sus redes sociales el estado de situación de la pandemia del nuevo coronavirus en Uruguay, con datos que siguen siendo alentadores. ¿Por qué? Bueno, según las últimas cifras, durante la jornada de ayer se procesaron 907 análisis con 898 resultados negativos y 9 positivos. Hasta la fecha, Uruguay confirmó 749 casos positivos confirmados. Tenemos 749 casos desde el 13 de marzo, 3 más que el miércoles, y de estos, 594 ya se recuperaron, mientras 20 personas fallecieron. Quiere decir que hoy hay 135 casos activos. La cifra de casos activos, la cifra de personas que vienen cursando la enfermedad baja todos los días, sigue bajando, y este es el número más bajo, ¿no? 135, el número más bajo desde que tuvimos el pico, obvio, ¿no? O sea, si vos ves la gráfica de los casos activos, se disparó no mucho, pero llegó a tener un pico, y el pico entró a bajar y todos los días va descendiendo, y siempre se da que tenemos más recuperados que nuevos casos positivos. Por eso hoy aparte lo importante es ver cómo también se van separando, ¿no? Vos ves la gráfica y se van distanciando. La línea de los recuperados se separa de la línea de los nuevos casos. Y está bueno decir que este número de 135 va a seguir bajando en los próximos días si todo se mantiene como está hasta ahora. Recordemos que 5 de las personas que todavía tienen la enfermedad, o sea, 5 de los que son casos activos, se encuentran en cuidados intensivos. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo, se procesaron en total 35.537 test. De ese total, 35.628 fueron negativos y 909 positivos. Del total de casos positivos confirmados, 104 corresponden a personal de la salud. Se agregó 1 en Artigas en las últimas horas. El segundo caso positivo de Artigas es de un médico. Hay 8 que vienen cursando la enfermedad, de los que trabajan en la salud. 1 es este hombre y 1 persona falleció. Los departamentos con casos activos al día de hoy son 8: Artigas, Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo,
Río Negro, Rivera y San José. Y ahora vamos a ir cronológicamente con lo sucedido ayer en Presidencia de la República. Está bueno repasar lo que dijeron los tres expertos, Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, que brindaron su primera conferencia de prensa. Y la verdad que daba placer escucharlos. No debe ser la primera vez que escucho una conferencia de prensa y digo, la escucharía entera de nuevo. No resúmenes, la escucharía entera. Me pasó lo mismo, Mariano. Viste, súper interesante y no sé si te pasa, Nico, como ciudadano uruguayo, ya más allá de ser periodista. Radi presidente, estoy de acuerdo. ¿No te pasa como poblador de esta nación que decís, estos tres hombres me dan tranquilidad si están al frente de la lucha? Sí, yo ayer a la noche, tarde, miraba un canal argentino haciendo un poco de zapping, y los argentinos que si antes nos tenían puestos en un pedestal, bueno, ahora ya ha llegado a un nivel de loas, ¿no? Parecemos que somos los mejores del mundo. Y arrancaron los elogios desde Brasil también, por la misma razón. Y lo que ellos planteaban es que los científicos que asesoran a Alberto Fernández son fundamentalmente del área de la epidemiología. Y decía, acá faltó una mirada integral del problema, la afectación económica y la afectación en la salud mental. No hay asesores en eso que estén directamente trabajando con el presidente. En este caso, y por lo que pudieron contar ayer el grupo asesor científico honorario, hay un equipo interdisciplinario que logra abordar las diferentes aristas, pero bajo los mismos criterios. Entonces se logra unificar la información y creo que allí está el principal logro. Además de que... aparte... Los tres fueron voceros ayer, pero el principal vocero... No, lo de Rafael Radi como vocero... Tiene una claridad bárbara, impresionante. ¿No? Da mucha tranquilidad escucharlo, porque lo que en estos momentos más requiere la población me parece que es información. Información sólida, porque información abunda, sobra. Lo que pasa es que hay de la buena y hay de la mala. Sí. Todos los días nos llegan noticias sobre el coronavirus. El asunto está en que el gobierno encontró a una persona... y a un grupo indudablemente que logra transmitir con mucha claridad cuáles son las evidencias científicas que hay hasta ahora. Y después el gobierno a partir de eso toma decisiones, o sea, estamos hablando de decisiones políticas con base científica, y cuando vos escuchás esa base científica realmente decís, bueno, si estos son los tres referentes que están al frente del combate a la pandemia, a mí me da mucha tranquilidad. Creo que es el sentir de la mayoría. Y en referencia, ¿cuántos casos activos hay hoy? 150 y cuánto contaba. 135. 135. Yo miraba ahora, repasaba los contagios que hubo en el casamiento del 7 de marzo, cuando ni siquiera se sabía que en Uruguay había llegado el COVID. ¿Ese vector provocó como 60 más o menos? Bueno, 44 contagios. 44. O sea, la tercera parte de lo que hay hoy activos. Sí. O sea, estamos en un momento que nos vamos a estar aproximando al estado inicial, digamos. Totalmente. A cuando nos enteramos, aquel 13 de marzo, cuando nos enteramos que había 4 casos activos, pero en realidad ya había 50 o más, porque habían otros que no se habían detectado. Claro. Hablemos entonces de la reunión que tuvo ayer el grupo asesor científico honorario con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y de esta conferencia de prensa que se dio al mediodía y que tanto destacabas. Ellos el grupo expresó que comenzaron a trabajar oficialmente hace 35 días, el 16 de abril, con el propósito de dar un asesoramiento científico para asistir a las decisiones del gobierno. Y desde el comienzo, el grupo estableció 4 pilares sobre los que debería guiarse el gobierno: la progresividad, la regulación, el monitoreo y la evidencia. El grupo trabaja junto a 55 expertos, colaboradores, organizados en distintos subgrupos, que a su vez están vinculados en red a otros investigadores y científicos y también a otras instituciones. Creo que lo que dejaron en claro es, este es un trabajo en equipo, lo que estamos haciendo es coordinándolo y reuniendo la información que nos llega. Y estos subgrupos, a su vez, están distribuidos en 2 áreas de asesoramiento: el área de salud, que coordina Henry Cohen, y el de ciencia y tecnología de datos, que coordina Fernando Paganini. Ambos, Cohen y Paganini, junto a Rafael Radi, lideran el grupo asesor científico honorario, que además trabaja junto a Isaac Alfi, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es el enlace de los científicos con el gabinete. Radi, Cohen y Paganini presentaron ayer los subgrupos que están trabajando en la contención de la pandemia, y el coordinador del equipo, Radi, planteó que la situación actual de la pandemia en nuestro país es de relativo control. La situación actual de la pandemia en Uruguay tiene un relativo control sobre el fenómeno biológico y epidemiológico al momento. Como ustedes saben,
el valor de R, que es un valor que indica el nivel de contagiosidad que está teniendo la enfermedad en el Uruguay, está por debajo de 1 y eso es un elemento fundamental para el control de la infección. Por primera vez, desde el inicio de la pandemia, tenemos una serie de 12 días seguidos, desde el 9 de mayo al 20 de mayo, con menos de 10 casos activos reportados. Eso indica que la enfermedad, desde el punto de vista de su transmisión, está en una zona de relativo control. Luego voy a volver sobre esto porque lo de relativo es textual. Esta situación hoy tiene relativo control, pero se puede descontrolar rápidamente por la alta contagiosidad que tiene. Pero en el hoy estamos en una situación con más de 12 días, con menos de 10 casos. Ahí estaba el coordinador del grupo asesor científico, que también explicó que todas las actividades que se habiliten en los próximos días requieren monitoreo y seguimiento estricto, acompañados de testeos que van a ser focalizados y aleatorios, con un estudio de los modelos predictivos para prever el avance de la enfermedad y los requerimientos del sistema de salud. En este sentido, Radi subrayó que el área educativa fue analizada por el grupo con las herramientas elaboradas por los diferentes científicos para concluir en un informe que ha servido de insumo para las decisiones del gobierno. Radi también destacó que cada informe tiene un conjunto de documentos que hacen referencia a la experiencia internacional y los avances científicos registrados. Cada apertura, como el retorno a la actividad escolar, conlleva riesgos de nuevos contagios, por lo que el experto sostuvo que la principal estrategia para evitar que se propague la pandemia es el distanciamiento físico sostenido. Por lo tanto, en las fases nuevas, en ausencia de vacunas o de tratamientos específicos, la única estrategia sustentable para el país es mantener el fenómeno bajo control, es evitar los contagios. Y para esto, la herramienta más potente para evitar los contagios es el distanciamiento físico sostenido, que es un concepto que debemos instalar cada vez con mayor intensidad en nuestro accionar cotidiano. Obviamente, el distanciamiento físico sostenido forma parte integral de un conjunto de estrategias que además incluyen, entre otras, el uso correcto del tapabocas, la higiene personal y la ambiental, la buena ventilación de los espacios y tiempos de exposición lo más acotados posibles. El contagio es una función del número de partículas virales multiplicados por el tiempo. Por lo tanto, espacios ventilados, volúmenes grandes, bajos tiempos de exposición disminuyen el riesgo de contagio. Dadas las formas de transmisión del virus, predominantemente a través de microgotas, podemos indicar como ejemplos de distancias interpersonales razonables 2 metros a nivel estático, 5 metros cuando uno está caminando, 10 a 20 metros cuando uno está, por ejemplo, en bicicleta. Mario Bardanca nos está escuchando. ¿Qué dice? A ver. Y se está refiriendo a estas distancias que maneja Radi. Dice: todo lo que manejamos en su momento en relación a la distancia lo confirmó Radi. Lo del deporte. Lo del deporte, lo de las distancias que se deben tomar. Sí. Y el pelado, y ahí agrega un epíteto que prefiero ahorrármelo. ¿Radi? No, en referencia a ti, claramente. Y el pelado me dijo al aire: hay científicos que no piensan así. Reprochándote que lo que él decía, que lo que Mario decía y comentaba acá sobre las distancias que se deben tomar, tú se lo cuestionabas. No, se lo cuestiono porque hay científicos uruguayos que dicen que la caminata o la corrida por la Rambla no representa un riesgo alto para nada, que es mínima la posibilidad de contagiarse en la Rambla cuando corres o cuando andas en bicicleta. Pero ahora Radi está planteando que se deben tomar esas distancias. Se deben tomar, pero una cosa no quita la otra. O sea, Mario quiere tener la razón y no la tiene en ese sentido. Después lo hablamos igual con él. No, hoy no podemos, claro, hoy no está. Yo lo que le dije a Mario, y se lo sigo sosteniendo, es que si bien lo mejor es mantener esas distancias, el riesgo de contagio es mínimo. Y eso lo han dicho científicos uruguayos. Pero mínimo de verdad. Y el tema es cuando salís a correr o andar en bicicleta. El tema es el tiempo de permanencia con la persona que está contagiada, que puede ser asintomática. Pero ahí hay otro asunto y yo pensaba, si vas por la Rambla, quizás te cruzas con 30 asintomáticos. Entonces, sí, o sea, el riesgo de permanencia... Por eso, no, yo no soy partidario de quedarme encerrado, porque lo que pasa es que Mario, con esa tesitura, debería estar encerrado en su casa todavía sin salir a ningún lado. No, yo no soy partidario de eso. Para mí hay que salir ya. Y la salida a correr o andar en bicicleta, de acuerdo a los expertos, tiene ese riesgo, pero mínimo de verdad. O sea, hay muy baja probabilidad de contagio. Igual hablan de las distancias, ¿no? Dicen, hay que tomar tal distancia, 20 metros para alguien que anda en bici. Lo recomendable es tomar la distancia, ¿no?
para prevenir todo, pero la probabilidad es bajísima de contagiarte. Eso, porque la carga viral que le llega a uno es muy baja, claro. A menos que te cruces con alguien que justo está con una carga viral altísima, ¿no? Que eso puede pasar también. Digo, vamos arriba, salgamos a la calle. O sea, ya caminando una cuadra estás asumiendo un riesgo todo el tiempo. Bueno, ese riesgo también se asume, pero es demasiado bajo. Vamos a escuchar a Cohen ahora. ¿Por qué? Bueno, porque Henry Cohen, cuando hizo uso de la palabra, él repasó la situación sanitaria actual y aseguró que los niños se enferman poco, de forma leve, y transmiten muy poco la enfermedad. Como dijo el profesor Radi, tenemos un R bajo sostenido en las últimas semanas, o sea, poco nivel de infectividad. Tenemos pocos pacientes en general en los 2 meses que tenemos de enfermedad en el Uruguay, pocos internados, actualmente solo 4 pacientes en terapia intensiva, por suerte pocos fallecidos, aunque como decimos siempre, cada uno de ellos nos duele. Y en este panorama sabemos que hay alrededor de 14 o 15 niños que han tenido la enfermedad, por suerte todos en forma leve, ninguno requirió ni siquiera internación. Y sabemos también, porque como decía el profesor Radi y el profesor Paganini, tenemos un intercambio científico muy importante con colegas del exterior y con los trabajos científicos y con el grupo que colabora con nosotros. Sabemos ahora que los niños, entonces, enferman poco, se enferman levemente y transmiten poco la enfermedad. Si a eso le sumamos que las experiencias internacionales en los países en los cuales cerraron las clases no pudieron demostrar que eso había sido efectivo, eficiente para disminuir el número de casos, en los que la siguieron tampoco pudieron demostrar que ello haya sido contraproducente, hoy tenemos la pregunta que contestar, es qué es lo que hay que hacer para volver a comenzar las clases, y eso lo va a contestar seguramente el señor presidente de la República. Sobre el final de la conferencia de prensa, Cohen plantea esto mismo que decía, pero con otras palabras, de forma mucho más sintética. Los efectos positivos del cierre escolar son por lo menos discutibles, pero los negativos son indiscutibles, decía el presidente de la Academia de Medicina, que además recordó que entre los 14 niños que se enfermaron en nuestro país, no hay ninguno menor de 5 años. Esta conferencia de prensa llegó, y es bueno recordarlo, luego de que el semanario Búsqueda publicara la carta de una madre cuyo hijo falleciera y ella responsabilizaba de alguna manera al aislamiento y a al encierro, responsabilizada por esta situación. Y creo que obviamente no fue mencionado esto en la conferencia de prensa, pero la carta trascendió muchísimo y bueno, es un factor a tener en cuenta, ¿no? Cuando se visibiliza de forma clara el efecto negativo que puede tener en la salud mental, el encierro, bueno, esto cobra otra dimensión, ¿no? Radi, por su parte, agregó que la mejor evidencia disponible es que el impacto del cierre de las escuelas sobre el desarrollo de la enfermedad es muy bajo, y en contrapartida, el cierre de los cursos presenciales tiene impactos en lo educativo, en lo social, en lo nutricional y en la salud mental. Radi, además, destacó que en ese balance entre lo sanitario referente al contagio del COVID y todo esto otro, es que el gobierno tiene que tomar decisiones. Y en el marco de ese balance hay un dato crucial, y es la baja contagiosidad que presenta el COVID entre los niños, a diferencia de lo que pasa con otros virus, como la gripe, a la que los científicos llaman influenza. Nosotros nos hemos focalizado en cuál es la dinámica de transmisión en niños, y ciertamente podemos decir que no es igual a otras enfermedades altamente contagiosas en niños, como puede ser la influenza. Se ha visto que el SARS-CoV-2 no tiene la misma dinámica de transmisión, y por lo tanto se abre un escenario posible y de relativa seguridad para hacer una reapertura de los espacios educativos basado, por lo menos fue lo que nosotros hemos planteado, en los 4 pilares, que son progresividad, la capacidad de regulación, la capacidad de monitoreo y la medida permanente y la evidencia científica. Radi advirtió además que preocupa la posibilidad de hacinamiento, porque la cercanía y los tiempos de exposición son la forma natural de descontrol de la enfermedad. Y en ese sentido valoró las acciones que tomó la Intendencia de Montevideo en aumentar el uso racional de espacios públicos abiertos.
El coordinador del grupo científico asesor agregó que a nivel mundial el 99,5% de los clústeres de infecciones, que son las agrupaciones de casos en un área dada, en un periodo particular, se dan en lugares cerrados, y esa es la razón por la que los científicos estimulan el uso responsable de los espacios abiertos y públicos. Radi insistió ayer al mediodía en que los tiempos de exposición deben ser cortos, los encuentros necesarios por trabajo o por otras obligaciones y los encuentros con amigos y familiares deben ser entonces cortos. Recordemos que si alguien está emitiendo, por ejemplo, 20 partículas, un paciente asintomático, un individuo asintomático, no debo llamarlo paciente porque es asintomático, un individuo asintomático emite, por ejemplo, 20 partículas de virus por minuto. Y el receptor necesita una carga de 2.000 partículas para infectarse, imaginando un sistema donde cada partícula de uno llega y penetra al otro. En ese escenario, si uno emite 20 partículas por minuto y para contagiarme necesito una dosis de 2.000, el tiempo podrían ser 100 minutos, por ejemplo. Pero si uno está más infectado, emite más partículas. Con lo cual, mi riesgo de infectarme de alguien que está infectado se reduce mucho si mi tiempo de exposición es corto. Los grandes clústeres de infecciones se han dado personas que tienen gran carga viral en tiempos de exposición largos. Fiestas, reuniones, domicilios, lugares pequeños. Los expertos fueron consultados por la prensa sobre la situación de la frontera. Radi insistió en que la frontera con Brasil es muy débil desde el punto de vista epidemiológico y explicó que la única solución es el monitoreo permanente. Por su parte, Fernando Paganini, explicó que hay una fracción de asintomáticos en la población, pero no es gigantesca porque la pandemia se comenzó a controlar apenas se detectaron los primeros casos. Eso era lo que indicaba el matemático del grupo. Al final de la conferencia, una periodista le preguntó a los expertos sobre el posible impacto del consumo de mate en esta inmunización de la población nacional. Ella le decía, ¿hay alguna otra explicación de por qué Uruguay pudo controlarla tanto? ¿Estaremos inmunizados por esa costumbre que hay de tomar mate de toda la vida? Fue curiosa la pregunta. De compartirlo. Fue curiosa y llegó en los descuentos porque ya habían respondido la última pregunta, entonces fue como de chapa. Pero suele pasar que estas preguntas que vienen de chapa logran las mejores respuestas. Y creo que este fue uno de los casos. Sí, Radi respondió la consulta, destacó cuáles fueron las claves del éxito de nuestro país en el control del contagio y cerró la conferencia con una metáfora futbolística. Y yo creo que esa metáfora futbolera, la de la altura de Bolivia, quedó también grabada, porque terminó diciendo, además de todo, soy tan uruguayo como ustedes. Si no lo entendieron en términos científicos, se los voy a explicar en términos futbolísticos, a ver si queda claro. Fue por ahí la cosa. Tremenda metáfora futbolera, dejando en claro que al mediano plazo el objetivo es pasar el invierno con la pandemia bajo control relativo. En este momento, que yo conozca, no hay ninguna investigación en curso. En lo personal me parece una hipótesis muy alejada, lo cual no puedo descartar. Pero personal no sería el primer proyecto de investigación que estimularía. No lo veo como algo directamente relacionado con la enfermedad respiratoria. Pero, como todo en ciencia, si alguien plantea una hipótesis interesante que tiene plausibilidad, se puede desarrollar un proyecto de investigación. Hay otros asuntos que también están discutidos en la literatura. Está la propuesta que se ha hecho que la posibilidad que los países que tienen vacuna BCG obligatoria tengan una inmunidad entrenada que ayude a algunas virosis. Eso está en pleno debate internacional y hay grupos uruguayos que se van a participar de ensayos multicéntricos que están liderados por el doctor Chavalgoiti del Instituto de Higiene. Pero de vuelta, también forma parte del terreno de las hipótesis. Esto no está confirmado. Yo creo que lo fundamental ha sido la detección precoz, el aislamiento de casos y en general las condiciones sanitarias y del sistema de salud nacional son buenas para el control de esta infección. Acá hay una cultura de lavado de manos, hemos podido utilizar los espacios abiertos relativamente bien, pero ahora se viene el invierno, como decía el colega, y el invierno nos abre un paréntesis de 3 meses que son potencialmente muy duros. Entonces, si ustedes nos preguntan a nosotros, ¿cuál es el mediano plazo? El mediano plazo es superar el invierno. Esa es nuestra tarea hoy, superar el invierno con la pandemia controlada. El gran esfuerzo nuestro tiene que ser lo que resta de mayo, junio y julio entero, y ver cómo estamos en agosto.
Cuando empiecen a alargarse los días, cuando la vida al aire libre nuevamente se pueda retomar con mayor intensidad, veremos cómo están los números y qué cosas se pueden proponer para mejorar la calidad del funcionamiento social. Pero no quisiera dejar la sensación de que nos tenemos que quedar tranquilos. Yo usé relativo control de la enfermedad, lo cual es cierto, pero esto es como, y volviendo al deporte, esto es como estar jugando un partido en La Paz a 4.000 metros y estamos aguantando el 0-0. Estamos bastante contentos, pero nos pueden golear en 3 minutos. Entonces esa es la mentalidad que tenemos que tener, no aflojar a las medidas y saber como sociedad que si vamos a caminar hacia nuevas etapas de reapertura, la única forma es evitar el contagio. De 7 a 10, todo pasa. Son las 7:35 de la mañana y vamos a ver lo que sucedió de noche en Casa de Gobierno. A las 20:37 bajó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la sala de conferencias de la Torre Ejecutiva y fue acompañado por el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, el presidente del CODICEN, Robert Silva, que fue uno de los que habló en la conferencia, y también estaba Isaac Alfí, el director de la OPP. Se sentó Lacalle Pou y ya comenzó a hablar de las nuevas medidas. Dijo que era un día importante para el gobierno, hizo un repaso de lo que había sido el retorno a los cursos en abril en las escuelas rurales y luego informó entonces sobre el retorno de las clases en el resto de las zonas del país, ¿no? El regreso a las aulas en zonas urbanas. Lacalle Pou anunció entonces este retorno presencial de las clases en estos centros educativos que va a ser el 1 de junio en la primera etapa. Él lo que dijo cuando dio la información es que los medios ya tenían un cronograma, que era largo, que era complejo, pero lo cierto es que en forma gradual, con 3 mojones, a lo largo de junio iban a volver absolutamente todos los estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria. Al 29 de junio ya habrán regresado todos. Claro que es voluntario este retorno. Presidencia compartió su documento, el documento con todo el cronograma, Todo Pasa tiene ese documento, les vamos a hacer un resumen en instantes, y allí se establecen las condiciones generales para el retorno gradual de las clases en los centros educativos. Hoy ustedes de mañana seguramente cubrirán una conferencia de prensa del Grupo Asesor Científico Honorario. Allí tenemos una espalda y tenemos un respaldo muy importante de los científicos uruguayos, que hicieron un protocolo, que hicieron un trabajo que fue discutido hasta el lunes pasado y que hoy de mañana lo terminamos, y nos dicen que podemos dar este paso prudente respecto a la apertura del resto de los sistemas educativos. Por otro lado, el trabajo de la comunidad educativa, que quiero destacar y agradecer. El que hizo para este retorno y el que hizo en silencio, con su tiempo, con su conocimiento y su afecto, para seguir de alguna manera conectado y dando clases virtuales a miles de niños. Como primer medida, como primer concepto, en esta nueva normalidad, decirles que en el mes de junio se va a retornar a la educación. En Uruguay los estudiantes a fin de junio van a estar cursando sus clases de manera presencial. En 3 etapas que el presidente de la ANEP les relatará de mejor manera. El gobierno ha decidido habilitar el retorno a clases. Y en esta habilitación reside también lo voluntario. Es un retorno voluntario a clase. El protocolo será aprobado por la autoridad educativa correspondiente y el documento al que accedió Todo Pasa tiene entonces varios puntos. Entre los puntos se destaca que la asistencia a clases será voluntaria mientras dure la emergencia sanitaria. La autoridad educativa aprobará entonces ese protocolo correspondiente y todo será también
Durante la emergencia sanitaria, sin variantes, pero evidentemente con el paso de los días el gobierno va a brindar nuevas conferencias de prensa con actualizaciones, ¿no? O sea, será dinámico todo esto y evidentemente va a haber cambios. Por ejemplo, el de la frecuencia semanal de la asistencia, porque en principio la asistencia de los niños va a ser de 2 veces por semana presencial. Y lo que está clavado es que en el transcurso de julio eso se va a modificar y van a empezar a ir más veces por semana al centro educativo, ya sea educación inicial, primaria o secundaria. Las jornadas escolares no podrán extenderse por más de 4 horas, mientras que los ingresos y las salidas deberán ser escalonadas para evitar aglomeraciones. Los recreos van a ser espaciados y por turnos también. El documento explica que el 1 de junio se extenderá la habilitación de apertura a toda la educación rural, escuelas que atienden a estudiantes de particular vulnerabilidad, excepto Montevideo y área metropolitana, y también las escuelas de educación especial en todo el país. Esa es la primera etapa. Esos son los que retornan el 1 de julio, y en esta primera etapa también se reabre el último año de educación media superior de secundaria y UTU, excepto en Montevideo y área metropolitana. Quiere decir que sexto año, bachillerato, el sexto año de bachillerato retorna el 1 de junio, excepto en Montevideo y área metropolitana. En la segunda etapa, la del 15 de junio, se habilitan los centros de educación inicial y primera infancia de todo el país, incluidos los CAIF y los centros privados y públicos. Quiere decir que todos los jardines de infante, absolutamente todos los jardines de infante públicos y privados de Montevideo y del interior, vuelven el lunes 15 de junio. Se habilitan también todas las escuelas privadas y públicas, excepto en Montevideo y área metropolitana. O sea que los niños de primaria y secundaria del interior del país, o sea, los que no están ni en Montevideo ni en el área metropolitana, regresan a las aulas el lunes 15 de junio también. En esta segunda etapa también se habilitarán todos los liceos públicos y privados y formación técnica de nivel medio o terciario, excepto en Montevideo y área metropolitana. También se reabre únicamente el último año de formación en educación en todo el país. Y en la tercera etapa, la última, la del 29 de junio, se habilita la reapertura de todos los demás centros de educación primaria, secundaria y técnica, tanto pública como privada. El 29 de junio, entonces, vuelven todas las escuelas, todos los colegios y todos los liceos de Montevideo y del interior. Eso será entonces el último lunes de junio. Con respecto a otros detalles, habló Robert Silva. Obviamente que el presidente de la ANEP tenía detalles para dar y él aportó esto sobre las exigencias para el regreso. Respecto de la evaluación, comparto, presidente, con usted. Lejos estamos de flexibilizar y bajar las exigencias. Al contrario, sí hemos establecido y estamos avanzando para fijar objetivos curriculares. ¿Qué es esto? Adecuar los aprendizajes a la realidad que hoy por hoy el país vive. Un sistema educativo fuertemente presencial que hoy la presencialidad hasta ahora no estaba, había sido afectada y por suerte, porque esto es una posición unánime en las autoridades de la educación, hemos convocado a los consejos y hemos conversado sobre estos temas, podemos volver con mucha seguridad en forma paulatina en los 3 periodos que se nos ha autorizado y que ustedes tienen en el calendario. En determinado momento de la conferencia le preguntaron al presidente de la República sobre las vacaciones de julio, que en realidad están ahí, porque el 29 de junio ya volvieron todos y las vacaciones de julio son al toque. A los días. Sí. Una felicidad para los niños. Otra felicidad. Ahí Luis Lacalle no para Pou. los papás. Claro, obvio. Ahí justamente Luis Lacalle Pou hizo referencia a eso. Dijo, ahora los niños están mirando a los padres diciendo, bueno, ¿y tenemos o no tenemos? Y dijo, este partido lo perdí. Creo que casi todos los niños están mirando a los padres diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las vacaciones? Ahí perdí. Seguramente hayan unos días de vacaciones, entre comillas, le vamos a llamar, entre otras cosas porque hay exámenes, porque hay muchas cosas. Entonces, en estos tiempos que vienen, no sé si ya está definida, por lo menos está. 7 de julio en principio. En principio, me acota el ministro de Educación el 7 de julio, por una semana, ¿verdad? En principio. En principio, por una semana.
En principio por una semana, o sea que no serán 2 semanas de vacaciones, por supuesto, era obvio que no iban a ser 2 semanas de vacaciones, ya había anunciado la calle Pou que las vacaciones iban a cortar, pero claro, dice que perdió porque él no quería vacaciones en julio, él no quería ni un día de vacaciones en julio porque si volvés no vas a cortar al toque. Bueno, se la ganaron. Muy prontito para la última etapa, lo que pasa. Obviamente que con argumentos lo convencieron y él dice que perdió, por lo tanto habrá una semana. Igual esa fecha del 7 de julio confundió un poco porque al principio todos pensamos que se trataba de un lunes 7, pero es martes 7. Claro. Es martes 7 de julio. La Entonces, semana empieza el 6. Le avisamos a los compañeros que estaban en la torre ejecutiva, le preguntaron a Pablo da Silveira y el ministro de Educación y Cultura dijo, no tomen el 7 como una fecha confirmada y fija. Claro, dijimos 7 porque es un estimativo, pero esto no quiere decir que las vacaciones arranquen un martes. Podrá ser el lunes, eso es lo que dijo Pablo da Silveira, podrá ser el lunes 6 o quizá el lunes 14. Claro. Pero no es que van a arrancar el martes 7. Pero es una fecha estimativa. Dijimos 7 porque era un estimativo y seguramente dijeron 7 porque pensaban que caía lunes y no era lunes. Claro. Era martes 7. Pero sí, habrá una semana de vacaciones en julio. Y luego, al presidente de la República le preguntaron por algo que había publicado Búsqueda ayer a propósito del cierre de las fronteras, ¿no? Porque Búsqueda había dicho que se manejaban 3 fechas para reabrir las fronteras. Una era en la primavera, otra era cerca de fin de año y otra era después de enero, ¿no? Como que se iban manejando esas 3 fechas estimativas y la calle Pou desmintió todo. Sí, pensamos todo el tiempo, cruzamos los dedos todo el tiempo, apelamos a la libertad responsable todo el tiempo. Quiero dejar claro que lo que se comunicó en algún medio de prensa de que el gobierno estaba pensando en 2 fechas de la apertura de fronteras, la descarto totalmente. Quien haya dado esa información es totalmente irresponsable, no es así. Nosotros cuando demos fechas vamos a dar una fecha y la vamos a justificar, así que agradezco para poder aclarar eso que estaba circulando en algún medio de prensa. Estamos sí en carpeta, lo tiene el director del OPP con varias actividades que quieren retornar. Estamos viviendo un camino a la inversa, ¿no, Lito? Primero todos razonablemente querían cerrar y ahora muchos quieren reabrir y es lógico que así sea. Como queremos ir reabriendo por orden de importancia y por todo lo que ustedes han escuchado, de a poco vamos fijando fechas para poder, dentro de lo posible, evaluar esa acción puntual del gobierno. Si superponemos la apertura de varias actividades, nos va a ser muy difícil ir a la causante o ir específicamente dónde es que se incumplió con el distanciamiento físico o dónde estaba el foco o cómo actuar en consecuencia. Y por eso, resumiendo, no hay una fecha de apertura de frontera, no quiere decir ni que sea lejana ni cercana, veremos, la vamos a decir en su momento. Cuando la calle Pou decía Lito, le estaba hablando a Isaac Alfie, ¿no? Al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y le comentaba que ya hay varias actividades que quieren retornar. Claro, pero que no la pueden hacer todas al mismo tiempo, que son muchos los reclamos, pero que bueno, que tienen que ir controlando de a poquito para ver y evaluar cada una de las actividades. Exacto. Y los focos que podría generar. Pasos cortos y seguros. Y con respecto a la Universidad de la República, ya se sabe que las facultades van a regresar a las clases presenciales después del invierno. El rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, el rector de la Universidad de la República, dijo que las clases presenciales no regresan entonces hasta después de esa estación del año. Arim dijo que no están dadas las condiciones en las distintas facultades para mantener la distancia física mínima recomendada para reducir el riesgo de contagio. Hay muchas clases en la universidad con un número muy elevado de alumnos, a veces cientos, lo que llevó a las autoridades a definir que en lo que queda del semestre y hasta después del invierno no se retomarán las clases presenciales. Las universidades tienden a cerrar. Eso tiene que ver con que la aglomeración propia de la vida universitaria es un foco de contagio o puede ser un potencial foco de contagio. Entonces, para proteger no a la comunidad universitaria, sino al país, hay que ser muy cuidadoso en volver a un nivel de presencialidad como que estamos habituados en la Universidad de la República. Ustedes fíjense que en algunos edificios de la universidad entran miles de personas a la misma hora en situaciones de normalidad. Eso yo no creo que sea un escenario razonable para pensar que eso vuelva a suceder en las próximas semanas, posiblemente tampoco en el próximo mes o mes y medio. Hay que ir monitoreando la situación. Sí, vamos a ir abriendo progresivamente aquellas cosas
que exigen presencialidad y no se pueden hacer a través de plataformas digitales para asegurar las funciones básicas de la universidad, que vamos a definir un protocolo a la brevedad de funcionamiento de aquellas actividades que tienen que ser presenciales. Bueno, y vamos a cambiar de tema, porque ayer trascendió la noticia de una resolución del Ministerio de Desarrollo Social con fecha del 19 de mayo que generó polémica debido a que esta cartera autoriza la contratación de una consultora por un monto de 475.800 pesos, con el IVA incluido, para evaluar la imagen de la cartera hoy frente a la imagen que tenía el anterior gobierno. Esta resolución autorizó la contratación directa de la consultora Equipos con el objeto de la realización de una propuesta de investigación, monitoreo de opinión pública sobre la investigación del MIDES a través de una serie de investigaciones cuantitativas para conocer el impacto en la opinión pública del trabajo realizado por esta Secretaría de Estado y la evaluación comparada de que los uruguayos tienen entre el funcionamiento actual del organismo y el que tenían en el periodo del gobierno anterior a través de un sistema de medición en varias etapas que permita evaluar los posibles cambios que se dan a lo largo del tiempo en estas dimensiones durante los próximos meses, y todo esto por un importe total de 390.000 pesos más IVA, lo que harán efectivos de la siguiente manera: el 60% al aprobar el estudio y el otro saldo en 3 cuotas iguales, con una entrega y una validación al final de los productos. Esta resolución fue difundida en redes sociales y también publicado por varios dirigentes del Frente Amplio que cuestionaron esta iniciativa. Por ejemplo, el diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, compartió la resolución del MIDES en su cuenta de Twitter y escribió: parece una broma de mal gusto, pero no lo es. El MIDES, en medio de la pandemia y con 100.000 nuevos pobres, decide gastar casi $500.000 de pesos en una encuesta para ver si la imagen de ahora es mejor que la de antes. Seguro que es una de las prioridades de la gente más necesitada, escribió irónicamente el diputado. También el diputado frente amplista, Carlos Varela, criticó la decisión de la cartera en la misma red social y calificó a la contratación directa de una vergüenza. Charles Carrera también se preguntó cómo se explica este gasto con el discurso de austeridad que pregona el presidente. ¿Es necesaria una encuesta sobre la imagen del MIDES en medio de la pandemia y gastando recursos que necesitan miles de uruguayos? Bueno, entonces esto fue un tema que resonó bastante en las redes sociales ayer, pero también siguiendo con el MIDES. Ayer el senador nacionalista Sergio Botana aseguró que en este ministerio hay reparto de cargos y también pidió usar las estructuras de las intendencias para poder ahorrar recursos. El exintendente de Cerro Largo se refirió a este tema en la comisión parlamentaria que trata la ley de urgente consideración y luego escribió en su cuenta de Twitter que las estructuras municipales y las departamentales tienen legitimidad y eficiencia en el uso del dinero de todos, y anunció que pidió una comparecencia al MIDES para mejorar el servicio y para ahorrar recursos. Botana dijo en la sesión que busca quitar trabas burocráticas en la atención a la población más vulnerable. Además, en diálogo con Búsqueda, Botana arremetió contra lo que entiende que es un reparto innecesario de cargos en este rediseño del MIDES y apuntó contra el sector de la lista 404 y el subsecretario de la cartera, Armando Castandebat. Botana dijo que los cargos que se están ocupando en esa reestructura están orientados a una sola agrupación y dijo que han habido varias renuncias de dirigentes departamentales a sus mesas ejecutivas molestos por esta situación y dejando al descubierto, obviamente, con estos dichos, cierta polémica en la interna del partido de gobierno. Todo pasa, 4ª temporada. Mariano López, Paula Barquet, Delmir Infante y Nicolás Delgado. 4ª temporada. 7:55 de la mañana. Este miércoles la fiscal Darviña Viera solicitó la formalización sin prisión de 6 hombres, ¿no? Ella imputó a 6 hombres, como les contamos acá, por el caso de explotación sexual de menores, investigación que ella lleva 11 imputados y que desde ayer pasó a ser reservada a pedido de la propia Fiscalía y las defensas de los investigados. La fiscal, que se retiró el miércoles de la Fiscalía sin hacer declaraciones y que lo único que dijo fue la investigación es reservada, anunció ayer ante los medios, en rueda de prensa, que se hizo un pedido expreso de no subir la formalización a la página web de la Fiscalía. La investigación está reservada, se pidió reserva ayer, está reservada y por eso mismo no se va a subir a la web de Fiscalía, que siempre se hace,
la formalización. En la primera instancia no era reservada, fue reservada recién ayer, ¿por qué? Sí, pero ayer se pidió específicamente que no se subiera a la web ni nada, que no se subiera. También, entonces, bueno. Pero, o sea, ¿cambió algo de la primera instancia a ayer? ¿Cambió algo? En realidad sí, porque se pidió específicamente eso, que no se subiera nada a la web, porque la Fiscalía siempre es muy transparente y lo primero que hace es subir a la web justamente la formalización para que el que quiera leerla la pueda leer. Obviamente que en estos casos que son tan delicados se editan y se sacan cosas que no quiere que se conozcan, ¿verdad? El motivo es también el que les contamos ayer en Todo Pasa. Los defensores, los abogados defensores de los imputados no quieren que se sigan filtrando los nombres de sus defendidos. Exactamente, que ya van varios nombres que se filtran. Por eso es reservada la investigación. Y que además, digamos, no son nombres cualquiera, ¿no? Trascienden los nombres. Empresarios políticos con gran peso de poder también, ¿no? Sí, el nombre del diputado Nicolás Ortiz del Partido Colorado se conoce porque además el propio Partido Colorado se encargó de difundirlo cuando Ciudadanos, su sector, dijo que lo alejaba del sector. Exactamente, ellos mismos lo difundieron, pero después salieron a la luz otros nombres y bueno, y son personas... Y son primarios, aparte. Aparte son primarios. Lo que decía también Darviña Viera es que en los próximos días sí puede dictar ella prisión preventiva para algunos de ellos. Por ahora ninguno está en prisión, pero ella no descarta, Darviña Viera, pedir la prisión para alguno de los implicados. Respecto a esta investigación, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, felicitó la manera de proceder de la Fiscalía y dijo que desde su cartera están ampliando la investigación a través de las direcciones competentes. Además, Larrañaga anunció que la aplicación 911 se dotará de mayores recursos para que pueda ser una nueva herramienta para denunciar abusos de menores. Existió una importante decisión de la fiscal actuante y una trascendente participación también de los grupos de investigadores que a través de los análisis de los datos de teléfonos, de celulares, encontraron buena parte de los responsables. Y nuestra tarea en ese caso es permanente. Yo le diría de que estamos reforzando las líneas de investigación a través de la Dirección de Investigaciones en todas sus ramificaciones. Estamos trabajando y hemos dado instrucciones directas también a las distintas jefaturas de policía de todo el país. Tenemos líneas de denuncia activas, permanentes, para llevar adelante incluso la aplicación de una APP 911, que le vamos a dar una mayor publicidad todavía para poder tener otra herramienta más de esa APP que tiene georreferenciación y que por lo tanto se va a poder determinar una alerta de esa APP 911 directamente desde el lugar en donde se están haciendo las denuncias. Todos elementos que vinculan al esfuerzo que estamos desplegando desde el Ministerio del Interior. Créame que se está trabajando con mucha profesionalidad y el tema de los abusos de menores, el tema de los delitos contra la minoridad, el tema de los aspectos que vinculan a la minoridad tienen una especial atención en el Ministerio del Interior y en las autoridades correspondientes. Bueno, y ahora les contamos que ayer ocurrió un intento de femicidio en la ciudad de Salto. Un hombre valió a su pareja en la madrugada de este jueves y se atrincheró en un hotel de alta rotatividad donde ambos se encontraban desde la noche del miércoles. Sobre la mañana de ayer, los trabajadores sintieron los disparos dentro del establecimiento y concurrieron de manera inmediata al dormitorio, pudiendo contactar a una ambulancia que trasladó a una mujer que tenía 2 impactos de bala. La pudieron trasladar a un centro de salud. Tras ser notificada del hecho, la policía se presentó en el lugar y al encontrarse con la negativa del hombre a entregarse, comenzaron con un trabajo con un negociador para que la entrega sea de forma voluntaria. Luego de 6 horas de negociación, el hombre finalmente fue detenido y fue trasladado a la Fiscalía Local para ser interrogado. En otro orden les contamos que Tabaré Vázquez, el expresidente de la República, obtuvo resultados excelentes en la última PET a la que se sometió, la última tomografía por emisión de positrones.
El semanario Búsqueda informó esto y afirma que hoy no hay actividad tumoral en el cuerpo de Vázquez, según el último dictamen médico. Tabaré Vázquez fue diagnosticado, recordemos, con un cáncer maligno en uno de sus pulmones en agosto del año pasado, cuando era presidente todavía, y en ese sentido siempre se mostró optimista en su doble condición de paciente y oncólogo. La ciencia permite que el cáncer sea una de las enfermedades que más se cura, dijo. También había dicho Vázquez que tenía esperanzas de terminar su mandato y entregar la banda presidencial a su sucesor. El líder Frente Amplista se ha mantenido activo en política luego de su salida del poder, se lo ve mucho mejor de salud, y el aislamiento por la COVID-19 lo obligó a interrumpir una gira por comités de base, pero él estuvo bastante activo en el final de su presidencia y en las primeras semanas como exmandatario, porque realmente estaba mejor de salud. Además, participó en la coordinación de un equipo académico que sugirió medidas de combate a la enfermedad y cuyos resultados fueron divulgados como sugerencias al actual Poder Ejecutivo. Las conclusiones incluyen medidas sanitarias, económicas y también sociales. Todo pasa, el periodístico de Océano.